Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos escudriñar el texto bíblico, reflexionar sobre la palabra, pero fundamentalmente ver la voz de Dios a nuestro corazón, siempre acompañados de una tacita de café. El día de hoy, martes 24 de junio del 2025. ¿Sabe que un ministerio del Espíritu Santo se caracteriza por un llamado? Nadie puede ejercer ese ministerio, sino quien ha sido llamado a ese ministerio. Y lo podemos leer en Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. Pero cuando se vuelva hacia el Señor, se quitará el velo. Ahora bien, ese Señor es el Espíritu Santo, y donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad. Todo ser humano está bajo un velo y no puede ver, no puede decidir, no puede entender si es que Dios no quita ese velo. El Espíritu Santo es quien retira el velo para que nosotros podamos entender la palabra, para que nosotros podamos buscar a Dios, porque no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo. Y ese ministerio del Espíritu Santo se le ha delegado a personas que han sido llamadas para ser hijos, pero también llamadas a un ministerio. La naturaleza del ministerio apostólico de Pablo, en este caso, es tal que no necesita una carta de recomendación de los corintios. Es un ministerio de un nuevo pacto que es tanto más adecuado como el pacto del Espíritu vivificante que lo que era del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y cuya libertad es el Espíritu transformador del Señor. Un ministerio así, fundado en la misericordia de Dios, no tiene nada que ocultar a los hombres, y peor a Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. Él es omnisciente. La carta de recomendación de Pablo. Miramos que estos versículos son una transición e introducen la defensa que Pablo hace de su ministerio apostólico, es decir, de sí mismo, su oficio y su mensaje. En ellos expresa que la recomendación de un ministerio es simplemente el carácter evidente de los mismos corintios. Ellos son como una carta escrita por Cristo mismo, siendo Pablo el que ha escrito y el que ha llevado a cabo el Evangelio. Así, un ministro del Señor que lleva la palabra y las personas son transformadas es por el Espíritu Santo, pero uno solo lleva el mensaje, pero el mensaje es de Jesús, transmitido por el Espíritu Santo. Pablo teme que la insistencia en su sinceridad vuelva a ser tomada por sus enemigos como una acusación de autoalabanza. Así que hábilmente se apresura a anticipar la acusación. Recordemos, siempre guiado por el Espíritu Santo. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Es la pregunta que implica una respuesta negativa y con sutil y casi sarcástica ironía devuelve la acusación a sus opositores. Algunos habían, diríamos, invadido la iglesia de Corinto con la ayuda de esas autorizaciones para el comercio ventajoso en casos espirituales, cosa muy similar a lo que hoy en día está sucediendo. Amadores del dinero, avaros, que solo piensan en el negocio y negocian
con la palabra, con canciones, etcétera. La frase cartas de recomendación es una expresión técnica para un tipo de cartas corriente en los días del apóstol Pablo y que era utilizado comúnmente por la iglesia primitiva. Y lo podemos leer en el libro de Filemón o en Romanos 16, que son ejemplos de ello. Aunque se presentaba a un mal uso o se prestaba para que se haga lo que se quería o se tergiversaba la intención. Las cartas de recomendación eran a menudo necesarias en la iglesia primitiva para saber quién viene y cuál es el mensaje que trae, si es o no es correcto. Pero Pablo no tenía necesidad de exhibir tales cartas escritas en pergamino o un papiro. Los corintos, los de Corinto, los corintios, constituían ellos mismos esas cartas o esas credenciales apostólicas. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, en vuestros corazones, decía el apóstol, conocidas y leídas por todos los hombres. Ah, cómo se anhela esa seguridad ministerial en la iglesia de hoy. Personas transformadas su vida y no solamente entretenimiento religioso los domingos o cualquier día de la semana. Entretenimiento religioso con canciones, con motivaciones, con escuelas dominicales y con cosas que Dios no ha llamado. Entretenimiento para niños, cuando se ha dejado realmente el estudio de la palabra de Dios. La inconfundible transformación que había ocurrido en las vidas de los corintios mediante el poder del Evangelio era una evidencia continuamente a todos los que conocían la la genuinidad del apostolado de Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 4, versos 13 al 16, leemos, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Sabían también que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo junto a ellos a un hombre que se había curado, no encontraron réplica. Les mandaron salir fuera del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque han hecho un milagro evidente, lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. No era un show, como hoy en día se estila, y se dice que han levantado a personas que han estado paralíticas y han manipulado con personas que no tenían ninguna enfermedad. En Primera de Corintios 9:12 leemos, esta es mi defensa contra los que me discuten. ¿Cuál? La evidencia de la transformación de vidas. En Romanos 15:16 leemos, que me hace celebrante del Mesías, Jesús, para con los paganos. Mi función sacra consiste en anunciar la buena noticia de Dios para que la ofrenda de los paganos, consagrada por el Espíritu Santo, les sea agradable. Es un profundo amor personal y perdurable, escritas es en un participio perfecto por esas personas lo que Pablo lleva consigo en su corazón, no una carta en su equipaje. Eran las evidencias de vidas transformadas, de corazones transformados. En 2 Corintios capítulo 2, verso 4 leemos, de tanta congoja y preocupación como se sentía. Les escribí con muchas lágrimas, pero no era mi intención causarles pena, sino hacerles caer en cuenta del amor tan especial que les tengo. Porque si amamos a las personas, anhelamos que cambien de vida y que esas personas sean nacidas de nuevo
y no vayan al infierno. En 2 Corintios, capítulo 6, versos 11 al 13, leemos: Me he desahogado con ustedes, Corintios. Siento el corazón ensanchado. Dentro de mí están estrechos. Son ustedes los de sentimientos estrechos. Páguenme con la misma moneda. Les hablo como a hijos, y ensanchándome, y ensánchense también ustedes. 2 Corintios 7:2. Háganos un hueco. A nadie ofendimos, a nadie arruinamos, a nadie explotamos. No metimos la mano en el bolsillo de nadie, quiere decir, como hoy se estila en las iglesias. Esto está en contraste con algunos cuyos motivos ministeriales eran altamente cuestionables. Leemos en 2 Corintios 2:17, porque no vamos traficando con el mensaje de Dios como lo hace la mayoría, sino que hablamos conscientes de nuestra sinceridad, conscientes de que lo hacemos de parte de Dios, bajo su mirada, motivados por Cristo. 2 Corintios 11:13. Esos tales son apóstoles falsos, obreros tramposos, disfrazados de apóstoles del Mesías. Qué triste opinión que tiene Dios de quienes no han sido llamados, pero ocupan un cierto cargo. Para el apóstol es imposible un ministerio auténtico aparte de motivos sinceros y un intenso interés por las personas, por el dinero. Las cartas de recomendación que han sido escritas en su corazón han sido escritas por Cristo mismo, al ser presentado por el apóstol, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, ese Dios vivo que transforma vidas y corazones, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. En la referencia a la escritura del nuevo pacto, en contraste a la del antiguo, ha llevado a muchos comentaristas a interpretar el corazón de, y leamos, 2 Corintios 3:3. Se les nota que son cartas de Cristo y que fui yo el amanuense. No está escrita con tinta, sino con espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Y miremos lo que habla del nuevo pacto. En el texto bíblico, el Señor muestra que en Jeremías 31-33 dice: así será la alianza que haré con Israel, el pacto, en aquel tiempo futuro, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, en su corazón, la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una transformación de corazón, una promesa hecha por Dios. ¿A través de qué? A través de ese mensajero de Dios, el apóstol Pablo, y por consiguiente hoy nosotros. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice la palabra: les daré un corazón íntegro e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En Ezequiel capítulo 36, verso 26, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré corazón de carne. Y veamos ahora el antiguo pacto en Éxodo 31:18, cuando se acabó de hablar Moisés en el monte Sinaí, les dio losas de alianza, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. En Deuteronomio 9:12, luego que el Señor me entregó las dos losas de piedra, escritas de la mano de Dios, en ellas estaban todos los mandamientos que les dio el Señor en la montaña, desde el fuego, el día de la asamblea. Estaba la ley escrita en tablas de piedra. Hoy, la
palabra de Dios está escrita en nuestro corazón de carne. Pero parece más plausible identificar corazones como el de Pablo. En 2 Corintios 1:21 leemos, y el que nos mantiene firmes, a mí y a ustedes, en la adhesión al Mesías, es Dios que nos ungió. En 2 Corintios 4:6, pues el Dios que dijo, brille la luz en el seno de las tinieblas, o sea, la luz, la ha encendido en nuestros corazones. Por eso somos la luz del mundo, porque Cristo es la luz del mundo, haciendo resplandecer el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro del Mesías. El énfasis en consonancia con el interés principal de la carta estaría puesto entonces en el carácter de su comisión apostólica. 2 Corintios 3:6 leemos, fue Él quien nos hizo aptos para el servicio de una alianza nueva, un pacto nuevo, no de código, sino de espíritu, es decir, no de la ley, sino de la gracia del espíritu, porque el código da muerte o la escritura da muerte, mientras el espíritu da vida. 2 Corintios 5:18 al 20 dice, y todo lo que es obra de Dios, que nos reconcilió consigo a través del Mesías y nos encomendó el servicio de la reconciliación. Quiero decir que Dios, por medio del Mesías, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, poniendo en nuestras manos el mensaje de la reconciliación. Somos, pues, embajadores del Mesías, y es como si Dios exhortara por nuestro medio, por el Mesías se lo pido, déjense reconciliar con Dios. Así, la adecuación del ministerio apostólico de Pablo reside en su superioridad como ministro de un nuevo pacto, un ministro del Espíritu, superior como la vida es más gloriosa que la muerte, la justicia es más gloriosa que la condenación y lo permanente es más glorioso que lo que se desvanece o lo temporal. La libertad del ministerio de ese nuevo pacto, como un ministerio tal, Pablo, a diferencia de sus oponentes, puede hablar osadamente sin ocultar nada. El ministerio de Pablo, a diferencia de Moisés, que personifica la ley, posee la libertad del Espíritu del Señor, que capacita a todos para contemplar la gloria del Señor de una manera transformada. Pablo, bajo inspiración divina, declara que la mucha franqueza con que dirige su ministerio está basada en la esperanza que tiene. Habla del ministerio de un nuevo pacto como una nueva esperanza o como una esperanza futura. Primero, en razón de su permanencia, tiene un glorioso futuro. Segundo, es una esperanza porque en el ministerio del Espíritu está presente auténticamente la gloria de la futura edad divina. En Romanos 8:24 leemos, pues con esta esperanza nos salvaron. Ahora bien, esperanza de la que no se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se ve? Tan adecuada esperanza permite más aún, exige un ministerio que sea valeroso y franco. En el libro de Mateo, Marcos, perdón, capítulo 8, versículo 32, leemos, y exponía el mensaje abiertamente. Entonces Pedro lo tomó aparte y empezó a regañarlo. No importa quién esté, uno debe ser puntual en la palabra y nos debemos a la palabra. En Juan 7:4 leemos, pues nadie hace las cosas clandestinamente si busca ser una figura pública. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. En Hechos 4:29 al 31 leemos, ahora, Señor,
Fíjate cómo nos amenazan y da a tus siervos plena valentía para anunciar tu mensaje. Al mismo tiempo, extiende tu mano y realiza curaciones, señales y prodigios cuando invoquemos a tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía el mensaje de Dios. En Hechos 28:31 leemos, predicándoles el reinado de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesús, el Mesías, con toda libertad, sin estorbos. En Colosenses 2:15, destituyendo a las soberanías y autoridades, las ofreció en espectáculo público, después de triunfar de ellas por medio del Mesías. En Hebreos 4:16, acerquémonos, por tanto, confiadamente al tribunal de la gracia para alcanzar misericordia y obtener la gracia de un auxilio pronto. En Hebreos 10:35, así que no renuncien a su valentía, a la que está reservada una gran recompensa. El fundamento de la integridad del ministerio de Pablo está en su carácter básicamente espiritual. Su prueba está en personas transformadas. Su dinámica es la cualidad vivificadora del nuevo pacto. Su osadía reside en la presencia transformadora del Espíritu del Señor y su franqueza fluye de la plenitud de la revelación de la gloria de Dios en Cristo, recibida por el apóstol. Pues busquemos eso. Seamos íntegros con la palabra del Señor. No busquemos gloria o posición. No busquemos un puesto, un cartón o un título. Busquemos la gloria de nuestro Salvador. El Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.